Buen día, muchachos. Para la actividad de aprendizaje número 4, el tema de estudio será las gráficas en Excel. La mayoría de información que presentamos dentro de una hoja de cálculo puede ser representada de manera gráfica. Lo que hacemos acá es poder hacer una representación que nos permita evaluar o analizar de manera comparativa y de forma visual la información que tenemos. Nos permite una mayor comprensión de lo que significan las cifras y por supuesto nos permite apreciar algunas tendencias, relaciones, incluso la evolución de algunos indicadores, entre otros elementos. Y esta en realidad, esta manera, estas gráficas son una de las grandes capacidades que presenta Excel o de las mejores oportunidades para poder hacer un análisis. Lo importante que debe tener una gráfica es que siempre nos represente de la mejor manera y nos permita entender mejor a la información que estamos representando. Una gráfica permite un entendimiento superior al de los números mismos. ¿Qué características debe tener una gráfica entonces? Uno, debe explicar visualmente los valores de mejor forma que los valores mismos, como lo dijimos hace un momento. La gráfica debe hablar por sí sola, debe explicarse a sí misma. Es decir, si yo pongo una gráfica, esa gráfica, cualquiera que la esté visualizando, debe entender lo que significa. No necesita que yo la deba explicar de manera independiente. Es importante siempre incluir las unidades dentro de la gráfica. Y si necesitamos incluir una serie, pues debe haber una leyenda, es decir, siempre debemos explicar cada una de las cosas que contiene nuestra gráfica, incluidos los ejes, incluido la información que está plasmada. Siempre es importante ponerle un nombre, ponerle un valor, ponerle algo que nos hable. Las gráficas en general pueden ser de diferentes clases y por supuesto en Excel también. Vamos a mirar algunos tipos de gráfica. La que estamos viendo en la pantalla es una gráfica por columnas agrupadas. En este caso estamos presentando varios meses del año y nos muestra en cada una de las columnas el valor representativo para algún tipo de dato. Ahora vamos a trabajarlo realmente con una tabla que vamos a crear nosotros, pero acá quiero es que visualicemos cómo se presentan los datos. Entonces cada una nos representa un valor diferente y podemos apreciar la diferencia entre cada uno, en este caso de los meses. Hay columnas agrupadas con varias series, entonces acá podemos ver, hay un grupo 1, un grupo 2 y cada uno de ellos se está representando en los mismos meses que visualizábamos la primera gráfica. Podemos apreciar la diferencia entre 1 y 2 en cada uno de los distintos meses. Igual existe la posibilidad de poner columnas apiladas. En columnas apiladas, en este caso estamos ubicando la misma información de la gráfica anterior, pero no hacemos dos columnas de manera separada, sino que tenemos en una misma columna la información de las dos. Esto nos permite a nosotros hacer una comparativa, digamos, en la magnitud de ambas y podemos, digamos, llevar mayor información o hacer un análisis distinto de la misma. También existen gráficos de barras, es más o menos como tener las columnas, pero ubicarles de manera horizontal. En esta parte estamos viendo igualmente dos series, dos valores, la de 1 y la de 2, ubicadas en estas barras para los mismos meses. Podemos igualmente de esta manera visualizar la diferencia entre cada uno de los meses y la información, digamos, de una manera clara. También existen los gráficos de barras apiladas, como lo habíamos visto en el tema anterior. Existen otro tipo de gráficos muy utilizados, se ve mucho más en el tema de porcentajes y es un gráfico circular, algunos lo llaman gráfico de torta, gráfico de pie, en otros lados incluso le dicen el gráfico del queso. Y lo que estamos haciendo es que cada uno, en este caso de los meses o en general de la información, va a tomar un bloque dentro de mi círculo, un bloque dentro de mi torta. Entonces, cada pedacito que voy partiendo va a tener un porcentaje del total como lo apreciamos acá. Dentro de esta misma gama hay otros que llamamos gráficos de anillo y es igual, dentro del anillo vamos a tomar espacios o partes del anillo que van a representar un bloque de información. Hay otra representación, digamos, de este anillo más en 3D que algunos lo llaman el gráfico de donas. Y la representación pues en realidad es la misma. Existen igualmente gráficos de áreas. Se nos representa un área, el área es lo que está por debajo de la línea y a partir de esa área
vamos a distinguir cuál es el valor. También hay gráficos de áreas apiladas en los que simplemente pues manejamos el área más grande y después vemos el área más pequeña de lo que está representando además y podemos hacer una comparativa de pronto mayor de cada una de ellas. Hay gráficos de líneas donde también vamos viendo el valor en cada uno de los meses en este caso, pero además estamos graficando esa línea que puede generarnos algo así como la tendencia, nos ayuda a visualizar mejor si existen descensos, ascensos, de una manera tal vez más clara. Ese mismo gráfico de línea lo podemos expresar con los valores exactos dentro de cada uno de los meses, si queremos de pronto expresar un poco más la información y tal vez tener los valores más claros. También podemos incluir varias líneas, es decir, comparar dos series dentro de la misma gráfica y ver el comportamiento de cada una de ellas. Tenemos igual gráficos de punto o gráficos de dispersión, donde en lugar de poner toda la línea que va siguiendo la gráfica, estamos poniendo únicamente los puntos de cada uno de los meses, o bueno, en este caso de cada uno de estos valores, y su representación. Cuando hablamos de dispersión, ¿qué estamos viendo? Como si trazáramos una línea que siguiera todos los puntos, ¿qué tanto se movería? ¿Qué tan dispersos o qué tan distantes están los puntos de esa línea de eje? Dentro de la práctica, dentro de la actividad de hoy, vamos a mirar cómo podemos a partir de unos puntos generar esa gráfica de tendencia que nos ayuda como a entender mucho más este tema. Hay un gráficos combinados, por supuesto. En este caso, en el del ejemplo, tenemos un gráfico de barras combinado con un gráfico de líneas. Y en cada uno podemos pues apreciar informaciones diferentes. En el caso de la barra, vemos que es el volumen y en el de la línea, la superficie. Existen otros tipos de gráfico, por supuesto, como el gráfico de araña, que nos está mostrando respecto a un centro, respecto a un cero, cuánto es el valor hacia los otros elementos. Acá vemos los valores generales. Los elementos a los que hago referencia, pues en este caso serían los meses. Estos son los tipos de gráficos. Ahora visualicemos esos mismos tipos de gráficos, pero ya dentro de Excel. La práctica de hoy vamos a partir de un nuevo documento. Vamos a abrir el nuevo documento de Excel. Generamos nuevamente un libro en blanco y en este libro en blanco vamos a iniciar nuestro trabajo. Lo primero que debemos ver es precisamente dónde están nuestros gráficos de Excel. Vamos a ir a la cinta de opciones, a esta superior, vamos a insertar y en insertar tenemos la opción de insertar gráficos. Toda esta sección de acá hace referencia a nuestras gráficas. Acá nos habla de gráficos recomendados, nos presenta aquí gráficos de columnas o barras, gráficos de jerarquías, gráficos en cascada, gráficos dinámicos, gráficos combinados. Hay unos gráficos estadísticos, los de línea, los circulares o de anillo, los de puntos o de dispersión y el gráfico, lo llamo de superficie radial, que es el que veíamos hace un rato, como el de araña. Entonces desde ahí es de donde nosotros vamos a ingresar o a insertar nuestros datos, nuestros gráficos, perdón, a partir de la información. Y teniendo en cuenta esto, a partir de la información de una tabla, pues vamos a generar nosotros mismos la tabla que vamos a graficar el día de hoy. ¿Qué es lo importante? Nuestra tabla debe poderse representar gráficamente, por supuesto. Debemos organizar la información y ingresar los títulos, las descripciones que creamos necesarias para poder realizarlo. Nuestra tabla va a corresponder a los gastos mensuales que tiene una familia durante un año particular y vamos a mirar cada uno de los meses. Entonces vámonos acá, vamos a pensar en el mes y el total del gasto de la familia. Vamos a llamarlo la familia 1 para ahora en un rato incluir una familia extra. Entonces hablamos de enero, de febrero. Como recordamos, podemos manejar esto como si fuera una serie, ¿verdad? Entonces, vamos a ir hasta el mes de diciembre. Vamos a tomar todo el año. Vamos a ponerle por acá color para que distingamos los elementos. Mes y bueno, pongamos acá
Unamos estas dos, combinar y centrar, recordemos, y van a ser los gastos mensuales del hogar. Gastos mensuales del hogar, digamos que sea en 2019. Listo, como no nos cabe, recordemos ajustar a texto. Vamos a agrandar un poquito acá. Listo, gastos mensuales. Y pongámoslo como siempre, ¿no? Acá. Cada uno, por supuesto, recuerda, puede hacerlo de una manera diferente a partir de cómo quiera organizar, del formato que le quiera dar a su información. No hay ningún problema, ¿listo? Y solamente para recordar, entonces, la información que vamos a poner acá, vamos a partirla de un orden aleatorio, ¿de acuerdo? No sé, se me ocurre a mí. Bueno, recordemos, ¿no? Vamos a darle igual, aleatorio, perdón, aleatorio entre. Y definamos que los gastos de la familia van a estar aproximadamente entre 1.200.000 y 2 millones. 1.000.000, perdón. 1.200.000 y 2 millones. Acá me está generando mi valor. Vamos a extenderlo. Ahora, ¿por qué lo hice yo aparte? La verdad me interesa que mis valores no vayan a quedarse solos, es decir, que no vayan a variar, perdón. Entonces voy a tomar el valor de acá, lo voy a copiar y cuando llegue acá le voy a dar un pegado especial. Le voy a decir pegar solamente los valores. Entonces, como pudimos darnos cuenta, acá ya varió mi valor generado de manera aleatoria, ya cambió, pero mi valor acá sigue siendo el mismo. Si yo escribo acá, no sé, hola, este valor de acá cambió, pero este sigue manteniéndose igual. Es decir, yo solamente generé mi lista aleatoria para poder obtener un valor. Digamos que para no tener que inventarme cuál es el valor como tal. Así bien que vamos a marcarlo, por supuesto, como si fuera un valor. Entonces vengo acá, recordemos, formato de número. Acá ya nos quedó un valor numérico, 1.311.000, 1.627.000, etc. Acá ya tengo entonces mi tabla. A partir de esta tabla voy yo a realizar mi gráfica. ¿Qué será entonces lo que queremos nosotros mostrar? Queremos mostrar cuál ha sido el gasto de la familia en cada uno de los meses. Bueno, para graficarlo, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a seleccionar la gráfica, seleccionar la información que nosotros queremos graficar. En nuestro caso, pues vamos a tomar toda mi tabla. Vamos a insertar y la manera más rápida de hacerlo es ir por gráficos recomendados. Tomamos gráficos recomendados y Excel nos va a mostrar automáticamente qué tipo de gráficos nos recomienda a nosotros para manejar la información. Es más, nos está entregando en esta parte una previsualización de la gráfica que nos va a generar. Acá vemos un gráfico de línea y en ese gráfico de línea pues vemos gastos mensuales del hogar para la familia 1, cada uno de los meses y los valores sobre el eje Y. Recordemos en matemática esto es el eje Y, este es nuestro eje X. Y vertical, X el horizontal. La tenemos también como columnas agrupadas. Lo podemos visualizar igualmente como áreas apiladas. O acá nos está mostrando uno combinado, nos habla de Pareto. Dice que traza la distribución de los datos en orden descendente de frecuencia con la línea acumulativa en el eje secundario. Entonces nos está mostrando desde el mes que mayor gasto hubo hasta el mes que menor gasto hubo y nos muestra esta línea para revisar cómo se va acumulando todo hasta llegar al 100%. Es un porcentaje de lo que vamos gastando. Digamos que de momento la gráfica más apropiada para nosotros sería esta gráfica de columnas. ¿Listo? Entonces, bueno, también podemos tener acá diferentes opciones de gráficas. Podemos escoger la que nosotros queramos, incluso hay otras con otro tipo de elementos. Vamos a irnos por la versión básica inicialmente, que es la de la inserción rápida.
nuestro gráfico recomendado, entonces lo escogemos, le damos a aceptar e inmediatamente tenemos acá nuestro gráfico ya. Digamos que podríamos quedarnos con el gráfico tal como se presenta, que de hecho pues es un gráfico con toda la información. Podemos tomarlo así, lo vamos moviendo por toda la pantalla, lo ubicamos en donde queramos y podemos igual crecerlo si eso es lo que deseamos. Es decir, podemos editar ese gráfico. Ya vamos a mirar un poco más de qué es lo que se puede hacer aparte. Y bueno, el qué se puede hacer parte de esta opción que nos genera arriba. Miren, acá tenemos herramientas de gráficos. Si yo me paro sobre un elemento externo, sobre la tabla quizás, no me aparecen opciones. Si me paro sobre la gráfica, me encuentro herramientas de gráficos acá en la parte superior. Me da la opción de diseño o la opción de formato. Primero vamos a mirar qué contiene la opción de diseño. Vamos a diseño entonces. Vamos a buscar opciones, no sé, diseño rápido. Si se dan cuenta, me va variando mi tabla, me va poniendo información distinta, me va sugiriendo maneras diferentes de presentar la información. A mí en realidad me gusta mucho más como aparece inicialmente, pero ustedes pueden escoger la opción que quieran. Si se dan cuenta, nos está entregando maneras distintas simplemente de visualizar, pero es la misma tabla. Quería mostrarles esta parte. Tenemos igual la opción de cambio de colores. Entonces, de pronto no la quiero ya no la quiero en colores azules, la puedo querer en naranjas, en amarillos, en verdes, colores monocromáticos. Hay varios cambios. Está, digamos que a su elección lo que le quieran poner. A mí hay una opción que me parece muy interesante y es esta opción de estilos de diseño. Nos genera otras opciones diferentes de visualizar la gráfica. Digamos que nos sugiere el diseño a partir, por supuesto, del mismo tipo de gráfica, pero con un estilo diferente. En mi caso, esta gráfica me gustó mucho, o esta de acá. Me va a quedar con esta, ¿de acuerdo? Cada uno puede quedarse con la gráfica que más le agrade. Esto es un elemento interesante, porque en realidad le puedes dar estilo a tu gráfica, el estilo que tú desees, con los colores que tú desees. Incluso ya teniéndolo sobre este estilo, podríamos venir nuevamente acá y cambiarle los colores de fondo. Yo me quedo con los azules definitivamente. Creo que se pueden dar cuenta que siempre utilizo este tipo de tonos, pero podemos cambiarlos Pero más allá de este tipo de elementos, vamos a encontrar otro aspecto interesante. Vamos nuevamente a diseño, vamos a agregar elementos de gráfico. Nosotros podemos agregar elementos, miren, acá estoy, recordemos cómo está acá, quitando el eje horizontal, quitando el eje vertical. Podemos acá visualizar un poco más de opciones. Podemos titular los ejes. Acá lo puedo incluir y le puedo dar un título. Yo lo voy a llamar de pronto mes del año, por ejemplo. Mes del año. Nuevamente seleccionamos, volvemos acá, a agregar en gráficos. El eje vertical también le puedo poner un nombre, no sé, se me ocurre que podemos llamarlo eh, valor en pesos. Me da muchas opciones entonces a mí de agregar nuevas cosas a la gráfica. El título de mi gráfica también, yo lo tengo ubicado en la parte superior, lo puedo poner centrado, quizás le puedo quitar el título. Está a mi elección, a mí me gusta que el título quede ahí. Puedo etiquetar los datos, dónde pongo los valores, si se dan cuenta me empieza a aparecer el valor exacto de cada uno de los meses. En algunos casos puedo necesitarlo, en otros quizás no. Acá me aparece como un llamado. Hay diferentes opciones. En cuanto a la tabla, lo puedo ubicar como los datos en general. Le puedo poner todos los valores, incluso mostrándolos dentro de mi gráfica. Puedo quitárselos. Muchísimos elementos interesantes. Barras de error. Si me marca la variación, la desviación que encuentro yo entre mi valor y los valores que veníamos manejando. Líneas de cuadrícula, por supuesto, también, si necesitamos de pronto en algunos valores
observar la línea horizontal, mirar exactamente hacia dónde tiende nuestro valor. Las leyendas, por supuesto, dónde las ubico, a la derecha, de pronto arriba, la quiero a la izquierda, en la parte inferior, si no la quiero quizás. Dejémoslo de esta manera por ahora, que igual arriba tenemos la información general. Y uno al que quería yo referirme y era el que les hablaba hace un rato, las líneas de tendencia. Estas me parecen bien interesantes. Acá no hay ninguna tendencia. Puedo marcar una tendencia lineal y me va a mostrar más o menos el promedio y a partir de ese promedio cómo deberían estar mis valores si siempre gastáramos lo mismo. Y esa línea, si la marcamos de esa forma, nos permite ver quiénes están por encima del promedio, quiénes están por debajo del promedio y hacer un análisis de a partir de eso. Una línea exponencial, bueno, los valores que tenemos en este caso no son del todo exponenciales, entonces esa línea exponencial no se manifiesta, digamos, de una forma muy adecuada. Acá igual estamos teniendo una extrapolación lineal, entonces buscamos también más o menos en promedio cómo sería una línea. Para nuestro caso, a mí me parece interesante cómo se ve la línea de tendencia por media móvil. La media móvil, ¿qué es? Que yo voy a tomar el valor como tal y lo voy a ubicar. Y eso me permite a mí ver cómo se está comportando la gráfica. Vamos a dejarla graficada. Pues ahí tenemos el elemento adicional, que es este que vemos en esta parte. Hay otra opción interesante, bueno, acá está cambiando entre filas y columnas. En realidad no nos estaría mostrando mucho, seleccionar datos nuevamente, pero digamos que nuestra información ya la tenemos. Lo otro que quería mostrarles es esto, cambiar tipo de gráficos. ¿Se acuerdan que hace un momento nos referíamos solamente como a los gráficos que nosotros llevábamos? Digamos a los recomendados y les había mostrado este tipo de gráficos, pero dijimos quedémonos con el base para hacer, digamos, los pequeños cambios que teníamos ahí. Pero podemos utilizar otros, por supuesto. Ya vemos con nuestro estilo, con el estilo que acabamos de agregar, qué otros gráficos nos puede mostrar. Y encontramos gráficos interesantes. Vamos, nos quedamos por acá. A mí me gusta el gráfico circular. Vamos a visualizar este gráfico circular. Es más, pongámoslo en 3D. Creo que se ve mucho más interesante. Vamos a aceptar. No sé si de pronto acá se nos vería mejor si tenemos varios colores. Tal vez sí, dejémoslo en estos primeros tonos de acá. Listo, nos está generando una nueva gráfica. Ay, creo que la acabo de mover. Bueno, esta me gusta mucho. Miren cómo se presenta. Nos está dando los porcentajes que representan dentro del gasto total del año nuestro valor de cada uno de los meses. Entonces está bien interesante. Y ya volvimos al estilo. Lo cambiamos hace un momento, volvamos al estilo que habíamos determinado inicialmente que nos gustaba, que era el de ese fondo negro. Repito, el que a ustedes les parezca mejor. Entonces, bueno, ya tenemos una nueva gráfica. Esta es una gráfica circular y esa gráfica circular pues nos está mostrando también mucha información. Perdónenme, le di clic donde no era. Vamos, tenemos nuevamente. Vamos a mirar otro elemento de esa gráfica entonces. Bueno, más que otro elemento de la gráfica es otra funcionalidad que nosotros podemos tener en esa barra de opciones que nos marcaban inicialmente, diseño. Voy a mover mi gráfico. Bueno, yo mover mi gráfico ya sé que lo puedo hacer. Es más, acá estamos viendo que puedo mover la parte interna y demás. Acá hablamos de mover el gráfico hacia otro lugar. Vamos a ver qué pasa. Mover el gráfico y nos da la opción, bueno, moverlo como un objeto es lo que estamos manejando hace un momento. Quiero que veamos esto, moverlo hacia una hoja nueva. Lo que vamos a hacer es exportar el gráfico que yo tengo acá hacia otro lado. Únicamente tenemos una hoja, que es la hoja 1. Nos va a crear entonces una hoja nueva que se va a llamar gráfico 1. Vamos a ver entonces si le damos a aceptar. Efectivamente nos creó una hoja que se llama gráfico 1 y en esa hoja únicamente tengo mi gráfica. ¿Listo? Y ya que estamos solamente con la gráfica, bueno, parémonos nuevamente en la gráfica y vamos a mirar qué pasa con el otro lado, con la opción de formato. Esta opción de formato nos permite a nosotros hacer cambios en los colores. De pronto si marcamos acá, si se dan cuenta el cambio que han tenido mis letras, puedo marcarlas de otra manera. Dejémoslas en negro normal.
Tengo varias opciones por acá. Por ejemplo esta. Interesante, pero la verdad es que no se ve mucho. Acá esta de pronto es un poco más fácil de visualizar. Bueno, fijémonos un poco acá. Los números no se ven tan bien. Pero eso depende de los colores que ustedes mismos les hayan asignado. Entonces, pues simplemente es manejarlo de esta manera. Vamos a mirar, por ejemplo, el relleno. No sé qué tal si lo rellenamos en verde. Bueno, tenemos un fondo diferente ahora. Le podamos dar colores, por supuesto. A mí definitivamente me gusta así. Pero insisto, cámbienlo como puedan, exploren un poco más estas opciones. Pueden cambiarle los bordes, pueden darles efectos. Es interesante en realidad lo que podemos hacer acá. Bueno, más allá de este formato que aparece acá en esta parte superior, acá hay tres opciones que también son interesantes. El primero nos permite elementos de gráficos. Entonces dentro de los elementos de gráficos, perdón, encontramos si va el título del gráfico, las etiquetas del gráfico y algunas opciones a partir de ellos. Título de gráfico, por ejemplo, nos dice en dónde lo vamos a ubicar. Vamos a superpuesto centrado. Las etiquetas, bueno, acá las acabé de quitar. Voy a ponerlas y me da las opciones de mirar qué es lo que voy a etiquetar. En el centro, en el extremo, ajustes, llamado. Vamos a dejarlo como un ajuste perfecto. Por acá. Esta me gusta, creo que me muestra de manera clara los valores. Bueno, acá le di clic, quité la leyenda, la vuelvo a poner y me dice, bueno, ¿dónde la ubico? Arriba, a la izquierda, en la parte inferior, a la derecha. Creo que acá a la derecha no se ve realmente mal. Pongámosla. Son nuevas opciones, por supuesto. Lo que nosotros queramos hacer, donde nosotros queramos ubicarla. El segundo elemento se llama estilo de gráficos. Vamos a pararnos acá nuevamente. Acá tenemos estilo de gráfico. Y tenemos nuevamente opciones de cambiar el estilo de nuestra gráfica con varias sugerencias. No sé, podríamos quedarnos de momento con este nuevo estilo. Colores también. Podemos ir cambiando la gama de colores que vamos utilizando. Simplemente como otra forma de desarrollar lo mismo que teníamos de manera inicial, lo mismo que vimos en la parte de diseño. Entonces eso nos hace el formato. Bueno, yo ya lo cambié, dejémoslo así a ver qué tal se ve y cómo podemos visualizar el siguiente ejercicio. Porque el siguiente punto que tenemos ahí es bien interesante, es hacer el filtrado. Recuerdan que en la guía de trabajo número 3 habíamos hablado de filtros, pues las gráficas también nos permiten hacer filtros. Vamos a mirar desde dónde. Estamos parados por acá. Hey, listo. Esta tercera opción es filtro de gráficos. Vamos a mirar qué es lo que nos presenta. Entonces, bueno, acá nos muestra todas las categorías y a partir de las categorías yo puedo filtrar. Por ejemplo, podría yo pensar en filtrar, no sé, los primeros 6 meses del año quizás. Entonces marcaría enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y solamente mostraría yo estos primeros 6 meses. Esto es porque de pronto hay un mes atípico, un mes que de pronto yo no quiera considerar o que simplemente quiera hacer el análisis de ese primer semestre o de pronto quiero hacer un análisis sobre los meses pares del año. Sea cual sea mi elección, yo puedo filtrar a partir. Entonces, bueno, lo voy a dejar así como me aparece acá. Entonces, está interesante, creo. Lo voy a dejar de esta manera. Voy a volver por acá la hoja. No, perdón. Voy a mostrarles un elemento interesante acá. Ok, no me dejó tomarlo. Un momento. Antes de pasar a otra opción, quiero mostrarles una opción que tenemos acá, una curiosidad, si podemos decirlo de algún modo. Vamos a pararnos dentro de el título, por ejemplo. Vamos acá. ¿Y se acuerdan cómo llamábamos a las funciones antes? O cómo traíamos la posibilidad de aplicar una fórmula.
le damos un igual y luego de tener el igual dentro de la barra de funciones vamos a poder escoger cuál es el valor que voy a poner yo en el título. En mi caso, pues por ejemplo voy a ir y le voy a decir que mi título se va a llamar simplemente familia 1. Si se dan cuenta, yo vine acá, escogí el valor, escogí la celda en particular de la hoja 1, la celda E6, y esa celda es la que voy a representar yo acá. Y efectivamente acá me aparece familia 1. Es más, si yo vengo acá y ahora le doy mi familia, entonces vuelvo acá al gráfico y automáticamente se cambió. Ahora mi título ya no es familia 1, sino mi familia porque simplemente estoy haciendo un llamado a lo que tenía anteriormente. Vamos a dejarlo de esta manera. Pero bueno, al inicio de cuando estábamos hablando de los tipos de gráfica, hablábamos de que teníamos unos tipos de gráfica donde incluíamos más de una serie, es decir, no solamente iría mi familia, sino que podríamos visualizar otras familias. Vamos a mirar esto, entonces vamos a crear una hoja adicional, aquí abajo, mi hoja número 2, ponerla por acá, dejemos esto así. Vamos a copiar la misma información que tenemos acá, recordemos estamos en D5, simplemente para no variar nada, nos paramos en D5. Ok, acá tuvimos el mismo problema de antes. Y es que no estábamos copiando nuestros valores, vamos a pegar solamente los valores. Ok. Y lo que pasaba era que estaba muy grande, tal vez. Sí, ya, listo. Perdonen. Ya tenemos ahora sí nuestro valor acá. Vamos a poner otras dos familias. Vamos a hablar de mi familia 2 y de una familia 3. Tenemos tres familias y vamos a graficar las tres familias al mismo tiempo. Por supuesto, necesitamos generar pues los valores para esas otras dos familias. Vamos igual a combinar y centrar esto por acá. Vamos a ponerle este mismo formato a mis otras dos familias. Vamos a tomar acá para poder incluir ahorita los datos. Y vamos a poner acá. Recordemos cómo fue que generamos los datos, ¿no? A partir de la función aleatorio entre. Listo, aleatorio. Mi familia gastaba entre 1.200.000 y 2 millones, ¿verdad? Vamos a pensar que la familia 2 de pronto es una familia más pequeña, de pronto tiene un poquito menos de recursos y vamos a suponer que ellos van a gastar entre 500.000 y 1 millón de pesos. Listo. Y mi familia 2 va a ser de pronto una familia con un poquito más de recursos. Perdonen. Igual, aleatorio entre. Recordemos, para poder colocar el aleatorio entre es con tab de su teclado. Precisamente ese fue el error que yo acabo de cometer. Bueno, esta familia va a tener gastos mucho más altos. Vamos a gastar entre 2 millones y no sé, podríamos decir, perdónenme, es punto y coma, 3 millones quizás. Listo. Y evidentemente, como hacíamos antes, vamos a extender estos valores de acá. Listo. Vamos a copiarlos, control C. Vamos a venir acá y darle pegado únicamente de valores, recordemos. Listo. ¿Por qué? Porque esto nos cambia. Recordemos que eso nos cambia por ser la función aleatoria. Vamos a borrar entonces esta información que ya no la necesitamos. Vamos a decir que esto son valores en pesos. Y tenemos los gastos de mi familia, de una familia 2, de una familia 3. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el mismo ejercicio de antes. Vamos a graficar, perdónenme, le ponemos este borde acá. Vamos a graficar la información de las tres familias. Insertar, vamos a gráficos recomendados y si se dan cuenta en la previsualización ya nos está mostrando las formas en la que se van a graficar mis tres familias. Entonces, bueno, podríamos elegir igual gráfico de líneas, gráficos de columnas agrupadas o acá el gráficos de áreas. Acá ya podemos ver las columnas apiladas que veíamos anteriormente. Igual acá
Tenemos un gráfico de burbuja, bueno, en realidad no me parece tan claro. A mí me gustan mucho los gráficos de columna, pero vamos a irnos con un gráfico de línea a ver cómo se nos ve. Aceptar. Lo ubicamos por acá. Nos está graficando los gastos mensuales del hogar de mi familia, de la familia 2, de la familia 3, todos dentro de la misma gráfica. Entonces, bueno, recordemos lo que hablábamos hace un momento. Acá podemos, por ejemplo, editar. No me dejan. Bueno. Ok, con el gráfico. Acá, para recordar, porque acá es donde no tenemos título. Título del gráfico. Gastos mensuales de la familia. Ahí estamos. Podemos de pronto, simplemente para que ustedes se den cuenta que esto sigue dentro de la misma lógica de antes, es decir, maneja los mismos cambios y demás. Voy a decir que en mayo mi familia gastó, perdón, la familia 3 gastó únicamente 500.000 pesos. Tan pronto como yo varío un dato en una de las celdas que tengo acá contenidas, inmediatamente dentro de mi gráfica va a recibir o va a visualizarse esa misma variación. ¿Listo? Simplemente para que lo veamos. Acá tenemos todas las opciones que teníamos en la gráfica de antes. Se nos vuelve a habilitar la parte de herramientas de gráficos, diseños, formatos. Tenemos los mismos tres elementos de acá. Podemos cambiar el tipo de gráfico, etcétera. Todo lo que queramos hacer, lo mismo que hicimos con la primera gráfica de una sola familia, lo podemos hacer ahora con esta gráfica que nos muestra la comparativa de las tres familias. Todo este proceso que hemos desarrollado acá aparece dentro de la guía, perdón, dentro de la plataforma del campus virtual como un archivo Excel que se llama gráficas, si lo quieren retomar, si lo quieren editar a partir de él. Igualmente recordemos, encontramos el archivo en PDF que se llama actividad de aprendizaje 4, donde van a encontrar una actividad que les permite consolidar el conocimiento que hemos hecho acá. Vamos a hacer básicamente lo mismo, vamos a trabajar a partir de unos datos, en este caso unos datos que ustedes van a poner, y van a hacer una gráfica. Los datos que ustedes van a poner, les voy adelantando, son datos en torno al consumo en su hogar. A partir de un recibo de servicios públicos, pueden inventárselo, no hay ningún problema. Lo importante es que practiquemos los gráficos que acabamos de hacer. Sigan explorando la herramienta y esto sería entonces de momento el tema de gráficas. Que tengan un feliz día.